Nimrod es una figura intrigante del Antiguo Testamento, conocido como un poderoso cazador y el primer gran gobernante descrito en la Biblia. Aparece en el libro de Génesis como un hombre fuerte y ambicioso que fundó algunos de los primeros grandes imperios, incluyendo ciudades como Babel y Nínive. Se le asocia con el inicio de la construcción de la Torre de Babel, un intento de alcanzar el cielo y consolidar el poder humano, que llevó a la confusión de lenguas y la dispersión de la humanidad por orden de Dios. En este video exploraremos la vida y el legado de Nimrod, su influencia en el surgimiento de las primeras civilizaciones y las lecciones que su historia nos ofrece sobre el orgullo, el poder y la soberanía de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir la fascinante y enigmática historia de Nimrod. Nimrod emerge después del diluvio, en la fase de repoblación de la tierra. El mundo estaba en proceso de ser reorganizado, con Noé y sus descendientes multiplicándose y comenzando a establecer sus comunidades. Nimrod, nieto de Cam, se distingue rápidamente como líder y poderoso cazador, lo que indica que no solo era alguien con habilidades en la caza de animales, sino también un gobernante astuto y un organizador de hombres. Es importante notar que la referencia a Nimrod como un poderoso cazador delante de Jehová puede tener varias implicaciones. Algunos estudiosos sugieren que este título va más allá de su habilidad para cazar animales salvajes. También implica que Nimrod era un hombre que dominaba a las personas y creaba estructuras de poder bajo su control. De esta manera, fue alguien que no solo cazaba para su sustento, sino que también sometía pueblos y ciudades bajo su mando. En Génesis 10, 8, 9, se narra: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fue un valiente cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Nimrod fue un hombre que destacó sobre los demás en su tiempo, no solo por su valentía, sino también por su capacidad para ejercer poder y autoridad. Su nombre ha sido asociado a grandes hazañas, pero también a la expansión del dominio humano. Fue un líder influyente que utilizó su fuerza y habilidad para crear un imperio, lo que lo coloca como una figura clave en la historia posterior de la humanidad. El hecho de que Nimrod se convirtiera en un poderoso en la tierra señala el comienzo de la centralización del poder en manos de ciertos individuos que mediante la fuerza o el carisma empezaron a establecer reinos y civilizaciones organizadas. Nimrod fue el primer ejemplo en la Biblia de un hombre que consolidó su poder y comenzó a construir ciudades y reinos. Este poder y capacidad para organizar y controlar a las masas nos muestra que, desde tiempos antiguos, los seres humanos comenzaron a establecer sistemas de liderazgo que en algunos casos se convirtieron en imperios. Nimrod representa a aquellos que, a través de su fuerza y astucia, ascienden al poder, pero este poder no siempre fue ejercido bajo los principios de justicia y obediencia a Dios. En Génesis 10:9, la Biblia lo describe como un poderoso cazador delante de Jehová. Este versículo es clave para comprender el carácter y la reputación de Nimrod. La frase poderoso cazador delante de Jehová es una descripción que ha generado muchas interpretaciones. Tradicionalmente, se ha entendido que Nimrod era un cazador no solo de animales, sino también de hombres, es decir, alguien que dominaba a las personas y establecía control sobre reinos y territorios. Su título sugiere una combinación de habilidades en el combate, en la caza de animales salvajes y en el liderazgo militar y político. El hecho de que Nimrod sea llamado poderoso cazador tiene varios niveles de interpretación. En un sentido básico, Nimrod pudo haber sido un cazador excepcional de animales. En la antigua Mesopotamia, la caza de animales salvajes como leones, tigres y otros depredadores no solo era una necesidad para la supervivencia, sino también una señal de valentía y fuerza. Ser un cazador en aquellos tiempos representaba una habilidad que elevaba el estatus de una persona dentro de su comunidad. Nimrod
se distinguía por su capacidad para enfrentar el peligro y vencerlo, lo que le dio gran respeto y reconocimiento. Muchos estudiosos creen que la frase cazador delante de Jehová tiene un significado más profundo, refiriéndose al dominio de Nimrod sobre otros hombres. Esto sugiere que Nimrod era un líder que controlaba y subyugaba a las personas. La caza en este sentido no solo es de animales, sino que implica un liderazgo autoritario y posiblemente tiránico, en el que Nimrod era un hombre de guerra, capaz de conquistar y ejercer poder sobre ciudades y naciones. El hecho de que fuera un cazador delante de Jehová también puede tener una connotación negativa, sugiriendo que su poder y dominio estaban en oposición a Dios. En lugar de someterse a la voluntad divina, Nimrod habría usado su fuerza y capacidad para construir reinos basados en su autosuficiencia y orgullo, en lugar de la obediencia a Dios. Nimrod, al ser llamado un poderoso cazador, representa la fuerza humana llevada al extremo. Fue un líder que no solo destacaba por sus habilidades físicas, sino también por su capacidad para organizar y dirigir grandes masas de personas. Su historia puede interpretarse como un símbolo de cómo el poder secular puede crecer y expandirse, pero no necesariamente en alineación con los propósitos de Dios. En muchas culturas antiguas, los líderes se destacaban por sus habilidades como guerreros y cazadores. La habilidad de Nimrod para cazar y conquistar lo convirtió en el prototipo del gobernante fuerte y temido. Pero este poder, cuando no se somete a la voluntad de Dios, puede convertirse en tiranía y opresión. La vida de Nimrod nos recuerda el peligro de confiar demasiado en nuestras propias habilidades y en nuestro poder personal. Aunque era un hombre reconocido por su valentía y habilidad, su nombre también está asociado con la rebelión contra Dios. En Proverbios 16:18 se narra: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo y la autosuficiencia de Nimrod, aunque le dieron poder en la tierra, no estaban alineados con la obediencia a Dios, y esto tuvo consecuencias. Aunque Nimrod era un hombre fuerte y capaz, la verdadera fuente de poder y autoridad es Dios. Como cristianos, debemos recordar que nuestras habilidades, talentos y éxito son dones de Dios, y debemos utilizarlos para su gloria y su propósito. En lugar de buscar el poder por el poder mismo, debemos buscar el reino de Dios primero. La vida de Nimrod nos llama a someter nuestras ambiciones y habilidades al Señor. Es natural tener habilidades y ambiciones, pero el peligro está en permitir que el poder nos domine a nosotros en lugar de someterlo al servicio de Dios. Jesús nos enseña en Mateo 23:12. Se narra: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El liderazgo en el reino de Dios no se basa en la fuerza bruta ni en el control sobre los demás, sino en la humildad y en la disposición a servir. En Génesis 10:10-12 se narra: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala. Esta es la gran ciudad. Estos versículos muestran a Nimrod como un hombre que no solo era poderoso físicamente, sino también ambicioso en términos de expansión territorial. Nimrod no se conformó con ser un cazador o guerrero, sino que se convirtió en un fundador de ciudades y reinos, lo que lo coloca como uno de los primeros personajes bíblicos en asociarse con el concepto de imperio. El nombre más significativo de los mencionados en este pasaje es Babel, el lugar donde más tarde se construiría la famosa Torre de Babel. Babel se encuentra en la tierra de Sinar, que corresponde a la región de Mesopotamia, el área entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta zona es conocida históricamente como la cuna de la civilización. Fue aquí donde Nimrod empezó a consolidar su poder y a fundar una ciudad, lo que marca el inicio de su ambición de crear un reino unificado bajo su control. Estas ciudades también estaban ubicadas en Sinar y se convirtieron en los primeros
centros de la civilización mesopotámica. La construcción de ciudades significaba más que simplemente asentamientos humanos. Representaba la centralización del poder, el desarrollo de nuevas tecnologías y la capacidad de dominar recursos y personas. Nimrod estaba en el centro de este proceso de civilización. Nimrod también es mencionado como el fundador de Nínive en Asiria, una ciudad que, más adelante en la historia bíblica, se convertiría en una de las ciudades más poderosas y temidas del antiguo mundo. Esta expansión muestra cómo Nimrod no solo se limitaba a la región de Babel, sino que extendió su dominio a otras partes, consolidando su lugar como un hombre de gran poder y visión expansiva. La fundación de estas ciudades sugiere que Nimrod fue uno de los primeros grandes conquistadores y líderes políticos. La fundación de ciudades es una señal clara de su capacidad para organizar a las personas en un sistema centralizado y desarrollar una sociedad más compleja. Estas ciudades se convirtieron en centros de poder político, religioso y económico, lo que permitió a Nimrod y sus sucesores controlar grandes áreas de territorio. Nimrod fue un hombre de grandes ambiciones. La fundación de ciudades y reinos puede verse como un símbolo del deseo humano de poder y control. Aunque Dios dio a los seres humanos la capacidad de crear y organizar, la ambición desmedida puede llevar a la autosuficiencia y a la rebeldía contra Dios. En lugar de buscar la voluntad de Dios, Nimrod parece haber buscado su propia gloria, construyendo ciudades y reinos en su nombre. En Proverbios 16:3 se narra: «Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados». La clave para el éxito duradero no está en nuestra capacidad para construir reinos terrenales, sino en someter nuestros planes y ambiciones a la voluntad de Dios. Cuando actuamos fuera de la voluntad de Dios, nuestra construcción se basa en arena, no en una roca firme. La fundación de ciudades como Babel también refleja el deseo de los seres humanos de unificar su poder y recursos en un solo lugar. La centralización del poder humano es algo que se repite a lo largo de la historia bíblica y secular. Nimrod fue uno de los primeros en hacerlo, y este tipo de centralización a menudo lleva al abuso del poder y la opresión de los demás. La Biblia enseña que el poder y la autoridad deben ser ejercidos con justicia y humildad. Jesús nos recordó en Mateo 20, 25, 26, se narra: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». El liderazgo y el poder, según el plan de Dios, deben estar al servicio de los demás, no para la exaltación personal. Aunque Nimrod construyó grandes ciudades y reinos, la historia nos enseña que los reinos humanos son frágiles y temporales. Ninguno de los imperios mencionados en Génesis 10 permanece hasta el día de hoy, lo que nos muestra que cualquier intento de construir una gloria eterna fuera de Dios está condenado al fracaso. En Daniel 2:44 se narra: «Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre». Esto nos recuerda que, mientras los reinos terrenales se levantan y caen, el reino de Dios es el único que perdurará para siempre. Nimrod, al construir su propio reino, olvidó que solo el reino de Dios tiene el poder para trascender el tiempo y la historia. En Génesis 11:1-4 se narra: «Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que, cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra».
La construcción de la Torre de Babel no era solo un proyecto arquitectónico, era una manifestación del orgullo y la autosuficiencia humana. Los habitantes de Babel, bajo el liderazgo de Nimrod, no querían obedecer el mandato de Dios de llenar la tierra. En su lugar, buscaron construir una ciudad y una torre que los uniera y los protegiera de ser dispersados. Esto representa el deseo humano de autoconservación y poder. Al construir una torre, cuya cúspide llegue al cielo, intentaban alcanzar el cielo con sus propios esfuerzos, un acto simbólico de desafiar la soberanía de Dios y establecer un reino terrenal independiente de su autoridad. El orgullo de los seres humanos está en el centro de este relato. Querían hacerse un nombre para ellos mismos en lugar de glorificar a Dios. Este deseo de fama y reconocimiento se enfrenta directamente con el llamado bíblico a honrar el nombre de Dios sobre todas las cosas. En Génesis 11, 5, 7 se narra: «Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer esto, y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Dios vio que la unidad y la ambición humana, cuando no están sometidas a su voluntad, pueden llevar a una gran rebelión. La construcción de la Torre de Babel era un acto de autosuficiencia y rebelión, por lo que Dios decidió confundir sus lenguas, provocando la dispersión de la humanidad por toda la tierra. El juicio de Dios fue la confusión del lenguaje. Este acto no solo interrumpió la construcción de la torre, sino que también fragmentó la unidad de la humanidad. Lo que los seres humanos pretendían usar para su beneficio, la unidad y el lenguaje común, Dios lo utilizó para impedir su avance en el pecado. Al confundir sus lenguas, Dios cumplió su voluntad original de que la humanidad llenara la tierra. Lo que comenzó como una rebelión contra Dios terminó en la frustración de los planes humanos y en el cumplimiento de los propósitos divinos. La construcción de la Torre de Babel es un claro ejemplo de cómo el orgullo humano puede llevar a la rebelión contra Dios. Los seres humanos, al querer hacerse un nombre, intentaron desafiar la autoridad y el plan de Dios. Este pasaje nos recuerda el peligro de confiar demasiado en nuestras propias capacidades, en lugar de depender de Dios. En Proverbios 16:18 se narra: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». El orgullo y la autosuficiencia nos llevan a confiar en nuestras fuerzas y a olvidarnos de que dependemos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La historia de la Torre de Babel nos enseña que los planes humanos, por muy grandes o ambiciosos que sean, siempre serán frustrados si no están alineados con la voluntad de Dios. Los habitantes de Babel intentaron construir una torre que alcanzara el cielo, pero Dios no bendice los proyectos que buscan glorificar al hombre en lugar de a Él. En Santiago 4:6 se narra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para nosotros como cristianos, esto significa que nuestros planes deben estar siempre sometidos a Dios y centrados en glorificar su nombre, no en buscar nuestra propia gloria. Aunque la humanidad en Babel estaba unida, esta unidad no era en la voluntad de Dios, sino en la rebelión. Dios confundió sus lenguas para detener sus planes, pero más adelante en la historia bíblica vemos cómo Dios desea una unidad verdadera en su nombre. En el día de Pentecostés, Dios revirtió la confusión de Babel al derramar su Espíritu Santo, permitiendo que personas de todas las naciones entendieran el mensaje del Evangelio en sus propios idiomas. La verdadera unidad no se encuentra en los planes humanos, sino en la obediencia a Dios. Como cristianos, estamos llamados a buscar la unidad en Cristo, reconociendo que solo en Él podemos estar verdaderamente unidos. En Isaías 46:10 se narra: «Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero».
Dios es soberano y su voluntad no puede ser frustrada. Podemos elegir someternos a su plan o enfrentar las consecuencias de resistirlo, pero al final Dios siempre tendrá la última palabra. En Génesis 11, 5, 9. Se narra: «Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer esto, y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este versículo muestra un detalle interesante. Dios descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Aunque Dios es omnipresente y lo sabe todo, la descripción de que descendió enfatiza el cuidado y la atención personal de Dios hacia los asuntos humanos. A menudo los seres humanos intentan realizar grandes proyectos, creyendo que son más grandes de lo que realmente son. Aunque los hombres estaban tratando de construir una torre que llegara al cielo, Dios tuvo que descender para verla. Esto muestra que, por muy grandiosos que sean los planes humanos, nada se compara con el poder y la grandeza de Dios. En Isaías 40:22 se narra: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Desde la perspectiva de Dios, los esfuerzos más grandiosos de los hombres son insignificantes en comparación con su grandeza. Dios reconoció que, al estar unidos con un solo lenguaje, el pueblo tenía la capacidad de hacer grandes cosas. Sin embargo, en este contexto, la unidad de los hombres estaba dirigida hacia el mal, hacia la rebelión contra Dios. El Señor vio que si no intervenía, el pueblo continuaría con sus planes ambiciosos y nada les hará desistir. Este versículo muestra que la unidad humana es poderosa, pero cuando esa unidad se enfoca en la autosuficiencia y la rebelión contra Dios, se convierte en una amenaza. En lugar de usar sus dones y talentos para glorificar a Dios, la humanidad estaba tratando de exaltar su propio nombre. En Eclesiastés 4:9-12 se narra: «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto». La unidad es una bendición cuando se usa para los propósitos de Dios, pero en Babel se estaba usando para el pecado y la autosuficiencia. La solución de Dios fue confundir el lenguaje de los constructores de Babel. Hasta ese momento, todos hablaban un mismo idioma, lo que les permitía trabajar juntos en armonía para cumplir sus planes. Al confundir su lenguaje, Dios rompió esa armonía, haciendo que no pudieran entenderse entre sí. La confusión de las lenguas fue un juicio directo a su orgullo y autosuficiencia. Los seres humanos confiaban en su unidad y habilidad para comunicarse, pero Dios les mostró que incluso algo tan básico como el lenguaje está bajo su control. Proverbios 16:9 se narra: «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aunque los hombres planifican y actúan según su propia voluntad, Dios siempre tiene el poder final para intervenir y guiar el curso de los eventos». Como resultado de la confusión de lenguas, los seres humanos dejaron de construir la torre y se dispersaron por toda la tierra. Este acto de dispersión cumplió el mandato original de Dios en Génesis 9:1. Se narra: «Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra». A pesar de que los hombres intentaron desobedecer este mandato al permanecer juntos en una sola ciudad, Dios cumplió su plan al dispersarlos. La dispersión de Babel también nos recuerda que los planes de Dios siempre se cumplirán, incluso si intentamos resistir. En Isaías 46:10 se narra: «Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero».
No importa cuán grande o poderoso sea el esfuerzo humano, la voluntad de Dios prevalecerá siempre. La historia de la Torre de Babel nos enseña que el orgullo humano siempre precede a la caída. Los hombres de Babel pensaron que podían construir un imperio que los hiciera grandes, pero al final Dios frustró sus planes. El orgullo y la autosuficiencia son actitudes que nos alejan de Dios y nos llevan al fracaso. En Proverbios 16:18 se narra: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando comenzamos a pensar que podemos lograr todo por nuestra cuenta, sin la ayuda de Dios, estamos caminando hacia la caída. Debemos aprender a vivir en humildad, reconociendo que toda habilidad y éxito vienen de Dios. La historia de Nimrod nos ofrece un profundo mensaje sobre la autosuficiencia, el orgullo y las consecuencias de la rebeldía contra Dios. Aunque su vida y sus acciones son brevemente mencionadas en la Biblia, los principios que se desprenden de su historia son poderosos y aplicables para nuestras vidas hoy como cristianos. Nimrod es conocido como un hombre poderoso, un cazador vigoroso delante de Dios, pero su búsqueda de poder y su deseo de construir un reino sin Dios lo llevaron a la ruina espiritual. Su involucramiento en la construcción de la Torre de Babel refleja su ambición por desafiar a Dios y glorificarse a sí mismo. Esta actitud es un claro ejemplo de cómo el orgullo y la autosuficiencia nos alejan de la voluntad de Dios. La confusión de lenguas y la dispersión de los pueblos en Babel nos muestran que Dios no tolera la rebelión ni el intento del ser humano de exaltarse por encima de él. En Proverbios 16:18 se narra: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La vida de Nimrod es un recordatorio de que el orgullo puede llevarnos al fracaso, tanto espiritual como en nuestras relaciones con Dios y con los demás. Dios siempre tiene la última palabra. Aunque Nimrod intentó construir un imperio y un nombre por sí mismo, fue Dios quien intervino para frustrar sus planes. Esto nos recuerda que sin importar cuán grandes o poderosos seamos, la soberanía de Dios prevalece sobre todo. En Isaías 46:10 se narra: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esta verdad es evidente en la vida de Nimrod. Ningún poder humano puede resistir la voluntad de Dios. Como creyentes, debemos vivir sabiendo que nuestros planes solo prosperarán si están alineados con el propósito de Dios. Confiar en su soberanía y someter nuestras vidas a su dirección es esencial para evitar la caída que viene del orgullo y la rebeldía. La historia de Nimrod nos enseña que el poder y la influencia no son suficientes si no están acompañados de humildad y obediencia. Mientras que Nimrod lideraba con arrogancia y autosuficiencia, la Biblia nos llama a liderar con un corazón de siervo, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder terrenal, sino por la disposición a servir y someterse a la voluntad divina. Aunque Nimrod intentó erigir una torre que desafiara a Dios, y aunque sus seguidores se unieron en una rebelión colectiva, finalmente Dios dispersó a las naciones y confundió sus lenguas. En Génesis 11:9 nos recuerda que a pesar de los planes de los hombres, el plan de Dios prevalece. El intento de Nimrod de centralizar el poder y la humanidad fue interrumpido por el propósito divino de llenar la tierra. Esta verdad es relevante para nosotros hoy. Podemos intentar llevar adelante nuestros propios planes, pero debemos recordar que solo los propósitos de Dios son eternos. Como cristianos, estamos llamados a buscar primero el reino de Dios y confiar en que sus planes son más altos que los nuestros. Nimrod es un ejemplo de cómo el pecado y la desobediencia traen consecuencias. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que, a pesar de la caída de la humanidad, Dios siempre ofrece un camino hacia la redención.
La confusión en Babel fue seguida por el llamado a Abraham, a través del cual Dios comenzó un nuevo plan de redención para la humanidad. Como cristianos, debemos recordar que la desobediencia trae juicio, pero que Dios también es un Dios de misericordia y restauración. En Jesús tenemos la oportunidad de ser redimidos de nuestras rebeliones y reconciliados con Dios. En Romanos 5:8 se narra: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La vida de Nimrod nos desafía a reflexionar sobre nuestras motivaciones y acciones. ¿Estamos buscando construir nuestros propios reinos y nombres, o estamos dedicados a servir y glorificar a Dios en todo lo que hacemos? Debemos recordar que la humildad, la obediencia y la dependencia en Dios son claves para vivir una vida que honra al Señor. En un mundo que a menudo exalta el poder y la autosuficiencia, la historia de Nimrod nos llama a una vida de sumisión a la voluntad de Dios. Debemos vivir con la confianza de que Dios tiene el control y que su plan es siempre perfecto, aun cuando no lo entendamos completamente. Finalmente, recordemos que como creyentes estamos llamados a ser luz en el mundo, no a construir torres que nos glorifiquen a nosotros mismos, sino a levantar el nombre de Cristo en todo lo que hacemos. Que la historia de Nimrod nos inspire a vivir con humildad, obediencia y fe, sabiendo que en Cristo encontramos nuestra verdadera grandeza y propósito. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.